Muy buen día a todos, queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa suculenta que es una Faucaria tigrina, o también llamada boca de tigre o mandíbula de tiburón. Esta es una planta muy rara y muy hermosa. Esta preciosura es originaria de Sudáfrica. Eh, con respecto a esta, es una planta muy delicada porque es muy sensible al cuidado que ella necesita. Entonces tenemos que tener, yo consideraría un poco de experiencia con respecto a cómo tratarla, porque lo que podemos, lo que puede suceder si no le damos lo que ella necesita es de que se nos vaya a marchitar. Esta, es que miren qué cosa tan extraña. Esta, esta planta puede llegar a alcanzar aproximadamente unos 10 a 15 centímetros de altura. Obviamente si los cuidados son los adecuados. Es que es increíble. Si se dan cuenta, esta es una planta grasa. Lo que quiere decir es de que almacena agua en sus hojas. Y lo interesante es que, si se dan cuenta, las hojas crecen una enfrente de la otra. Por eso da la impresión de que que sea una mandíbula. Así como aquí pueden ver esta de aquí y está esta de aquí. Esta está en contra de la otra, pero aquí parece que fuera la lengua. Esos matices que ven ustedes en los supuestos dientes, esto es porque se logra cuando hay exposición al sol. Yo la tengo bajo luz filtrada, pero aún así tiene esos tonos. No la tengo expuesta directamente, ya que entonces los colores serían más fuertes. Es que la naturaleza realmente es muy hábil con respecto a cómo crear estas bellezas. Eh, esta planta florece aproximadamente 2 años, pasados 2 años de vida. Y si las condiciones son las correctas, podemos llegar a que nos dé 2 flores al mismo tiempo. Las flores son de color amarillo redondo. Son unas cosas muy bonitas. Esta creo que tiene aproximadamente año y medio, tal vez, aproximadamente. Entonces creo que me falta un poco más para que me conceda ese milagro. Pero aún así, aunque se dé más tiempo, es muy hermosa, solo sin necesidad de la flor. Esta maravilla nos va a florecer entre otoño y primavera aproximadamente. Con respecto a la luz, necesita, como les dije, yo la tengo bajo luz filtrada, pero puede estar a exposición de sol completa, pero ahí tenemos que supervisar porque se nos puede quemar las hojas, o puede estar en semisombra, pero ahí tenemos que ver cuál es su comportamiento, y va a también depender de la temperatura y los ambientes donde vivimos, para que se pueda
Como les decía, con respecto a esas tonalidades que tiene en esos supuestos dientes que le aparecen. No resiste las heladas, a menos que sean débiles y que sean cortas, porque son muy prolongadas, entonces se nos va a machitar. Entonces tenemos que estar al pendiente de eso. Y como les digo, va a depender de dónde vivimos, porque dadas esas circunstancias no valdría la pena exponerla a heladas, aunque fuesen débiles, y la tendríamos que resguardar. Realmente no requiere muchos nutrientes, pero uno de los mayores problemas es el riego. Entonces necesita que el sustrato sea bastante poroso. Esta lleva aproximadamente un poco más de un mes que no la he regado. Aquí donde yo vivo estamos en invierno, pero está haciendo mucho calor. Y debido a eso es de que no me arriesgo a que tenga problemas de hongos o pudriciones de raíces. Tolera bastante bien la sequía. Como les digo, lleva creo que un poco más, posiblemente mes y medio sin que haya regado. Y si se dan cuenta, las hojas todavía están bien. Como les digo, como almacena agua en las hojas, entonces ayuda bastante a eso. Pero cuando vayamos a regar, el sustrato tiene que estar completamente seco para que no tengamos ningún problema. Con respecto a las plagas, la ataca la cochinilla, pulgones y, como les digo, el exceso de riego, porque entonces ya vamos a tener problemas de raíz. Y como les mencioné, si la tenemos exposición al sol, lo que va a pasar es que nos cambia esos tonos. Un tono rojizo, rosado fuerte. Entonces será cuestión de qué tanto la podemos exponer, pero también evitar de que no tengamos problemas a que se nos quemen las hojas. Pero es que es una planta bastante extraña, pero no deja de ser muy bella. Realmente no requiere mucho cuidado, pero sí tenemos que ser muy puntuales con respecto a lo que ella necesita, porque así la vamos a tener bastante tiempo en nuestro jardín. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.